Señor, y gracias a Dios porque Él nos permite servir, hermanos, en la obra, ministrar. Y extrañaba así Chaco hace más de 3 o 4 años, 3 años que no venía por acá. Nos agarró la pandemia y demás, pero gracias a Dios que pudimos volver y nos recibió con mucho calor, viento norte, y eso es algo particular de nuestro Chaco, amén. Más al norte, ¿sí? Porque yo nací más todavía al norte, nací en Tres Isletas, ¿sí? Tres Isletas Chaco, también está la denominación Iglesia de Dios, y, y algunas costumbres yo fui perdiendo de acá de Chaco, hermanos, ¿sí? En el saludo, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy allá, nos saludamos con los hermanos, ¿sí? Bueno, en el tiempo de pandemia, un puño ahí lejos, ¿no es cierto? Tomando nuestra distancia, pero siempre estaba saludando sí, con un beso se saluda, ¿sí? Ahí con los hombres, ¿sí? Tanto con los hombres o con unas hermanas, ¿sí? Uno saluda con un beso. Pero acá en Chaco, en Resistencia también es diferente, ¿sí? Por ahí saludarle con un beso a un hombre y me ponen así la mano rápido y como diciendo, ¿qué va a hacer? Y bueno, es un saludo nada más. Y me pasó con mi familia también, cuando yo le voy y le saludo a mi familia y yo le quiero saludar y me olvido que era la mano, ¿sí? Pero bueno, pasa eso. Bueno, en Entre Ríos se saluda así con un beso también, y bueno, en Buenos Aires también, en algunas iglesias por ahí cuando iba. eh, al principio me costaba, ¿sí? Cuando iba a Buenos Aires por ahí a predicar y ellos iban con un beso y yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y claro, era un beso nada más, un saludo, ¿sí? Así que, pero doy gracias a Dios, hermano, que puedo estar nuevamente y puedo estar en la casa del Señor, poder predicar la palabra, poder traer este mensaje. Y bueno, también me acompaña mi mamá y mi hermana, así que ellas son, sí, de acá, viven acá en Fontana, cerca de la iglesia. Ellas congregan en otra denominación, sí, no Iglesia de Dios, sí. Ya se van a convertir, no, ya están. Ya. Pero, y mi suegra sí, bueno, ella sí es de Buenos Aires, ella está congregando, está sirviendo allá en la iglesia de Buenos Aires, es de Iglesia de Dios, ya está, ya está convertida. Así que gracias a Dios también. Y soy tal vez el único que le lleva a la suegra para todo lado, pero téngame paciencia que gracias a Dios por todo, y que Dios, hermanos, pueda bendecir sus vidas. ¿Sí? Gracias a Dios, al pastor le envían saludos de la iglesia. ¿Sí? Ya me estuvieron enviando mensajes los hermanos, pastor, salúdele al pastor Franco, ahí a la pastora Dina, salúdenlo de nuestra parte, porque claro, ya ellos marcaron sus vidas, ¿sí? Llevándole la palabra del Señor, enseñándoles la palabra, orando por ellos, y un lindo fruto quedó en ese lugar ahí en Concordia. Estamos al lado del río Uruguay, ¿sí? Ustedes están al lado del río Paraná, así de este lado, pero de ese lado también está la iglesia de Dios predicando. Amén. Así que, bueno, si Dios permite y puedan ir y puedan estar en ese lugar, la verdad que va a ser de mucha bendición. Es el distrito misionero, un lugar, es difícil, sí, en lo espiritual, en todo sentido, pero gracias a Dios la palabra sigue firme. El Señor dijo que Él es el que respalda a la iglesia. Amén. Así que fíjese qué tremendo, hermano, qué tremenda bendición de parte del Señor que tenemos, porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos guarda, amén. Él es el que nos cuida, el que cuida a su pueblo. Y fíjese que qué lindo es ver la vida de Job, porque Job, hermanos, tenía algo que Dios le había dado y era su protección, ¿sí? Y Satanás, hermanos, no tiene tanta autoridad que Dios se la pueda conceder, porque solo Dios se le puede conceder la autoridad a Satanás. Y le dice, sí, Satanás, con razón te adora, te sigue Job. Yo te pido que le quites el vallado que tiene él alrededor. Quítale el vallado y yo voy a poder tocarlo.
y yo voy a poder actuar ahí en su vida. Qué tremendo, hermano, ¿sí? Job capítulo 1 dice que él tenía un vallado y Satanás lo sabía muy bien. No podía entrar en la vida de Job. Pero cuando Dios quita ese vallado, ¿sí?, de la vida de Job, pero Dios le dijo, yo voy a permitirte solamente que tú le mantengas la vida. Te voy a permitir que lo toques, sí, pero manténlo con vida. Qué tremendo, hermano. Dios le permitió y Dios era el que justamente lo iba a dirigir hasta el mismo Satanás, porque Dios es el que maneja y tiene el control de todas las cosas. El control de todas las cosas las tiene el Señor. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permita. Así que, hermanos, estemos seguros y confiados que Dios es el que nos protege en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que nos encontremos. Así que, hermanos, yo quiero predicar en Segunda de Reyes, capítulo 13, y el pastor me dijo que no hay horario, los hermanos duermen a las 2 de las noches. Vieron que cuando Pablo dice que él disertaba su predicación y cuando disertaba muy largo, dice, cayó uno de arriba, ¿sí? Cansado del cansancio, no de la prédica, por favor. Espero que no. Pero dice que disertaba largamente y tal vez cansado del trabajo, cae y muere. Algo trágico pasó, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Pero Dios hizo un milagro y vivió nuevamente estas personas, ¿sí? Resucitó y Dios se glorificó. Todo lo que, hermanos, hacemos es para la gloria de Dios y qué bueno que glorifiquemos a Dios. Y esto es bueno, dice la palabra, el dar gracias a Dios. ¿Cuánto nos hemos quejado, ¿sí?, esta semana o hoy mismo? ¿Cuántas veces nos hemos quejado tal vez? No, yo no me quejo, pastor. Pero ¿cuántas veces hemos dado gracias a Dios? Y la voluntad de Dios dice que es darle gracias a Dios. Todo lo que hagamos, lo que somos, lo que hacemos, darle gracias a Dios. Pero a veces ocupamos más en, ¿sí? Ay, qué calor. Aumentó otra vez el dólar. Aumentó otra vez la carne. Aumentó esto. Pero qué lindo cuando le damos la gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por permitirme estar en familia, por poder ir a tu iglesia, por poder servirte, gracias. Y yo quiero, hermanos, compartir este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 13, y el versículo 14 nos dice, y podemos leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y creyendo que Él va a estar en el control de cada palabra que pueda ser dicha. ¿Sí? Segunda de Reyes, capítulo 13, el verso 14 dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, mire, llorando delante de Eliseo, ¿sí?, le dijo lo siguiente, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Él le dijo, ¿sí?, Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel le hubo tomado y le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, que seas tú tomando el control de mis labios y seas
Señor Dios mío, mi humanidad menguando para que sea, Señor, tu gracia derramada en tu iglesia y a través de tu Espíritu Santo, Señor Dios mío. Padre, es que estamos reunidos en este lugar y es tu palabra la que queremos oír y es, Señor Dios mío, Padre, tu palabra la que nos va a fortalecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si yo le digo en esta mañana, téngame paciencia, porque estamos acostumbrados a tener los cultos a la mañana, ¿sí? Pero, ¿sí? Yo me desacostumbré, acá en Resistencia, en Chaco se hace a la noche, los domingos a la noche, ¿sí? Y allá en Concordia, por lo menos, es domingo a la mañana. Y a veces le decía a los hermanos, bueno, hermanos, en esta noche vamos a orar. Y ellos me decían, la mañana, pastor. ¿Sí? Y bueno, así que, hermanos, ¿qué le parece si podemos aventurarnos en esta palabra y poder creerle al Señor de que realmente es como está escrito? Dice la palabra en Romanos capítulo 4 y pone entre paréntesis, como está escrito, como está escrito. Y qué bueno que en esta mañana lo tomemos la palabra como está escrito, porque fue inspirada por Dios y es útil para nuestro provecho espiritual. La Biblia dice en el verso 17, dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Si hay algo, hermano, que podemos mencionar como hacer un énfasis es en que las flechas de salvación son del Señor. Las flechas de salvación es del Señor. La importancia de la muerte de Eliseo en estos textos es muy profunda. Fíjese que dice, y el versículo 14, y yo anoté en la Dios habla hoy. Mire lo que dice en la Dios habla hoy. Dice, Eliseo estaba enfermo de muerte y Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Amén. Que ha sido para Israel como un poderoso ejército. En primer lugar, la muerte de Eliseo era para el rey de Israel algo tan fuerte que había tocado su vida que llegó, dice, llorando, ¿sí? El verso 14 dice eso. Descendió el rey Joás, ¿sí? Llorando delante de él y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Se le estaba muriendo, ¿sí? El profeta. Realmente Eliseo, hermanos, era para Israel y para todo el pueblo una ayuda divina, una ayuda de parte del Señor. Mientras vivía Eliseo y mientras él estaba en pie como profeta, el rey tenía lo suficiente, hermano, en caballos, en fuerza. Por eso es que él expresa esto también. Si usted recuerda la vida de Eliseo cuando Elías, hermanos, ¿sí? Dios lo toma, ¿sí? ¿Qué pasa en ese momento cuando Dios viene, toma a Elías? ¿Sí? Aparecen los carros, ¿sí? Los carros de fuego. Y qué tremendo, hermanos, es que en muchas ocasiones Dios libró y le dio la victoria al pueblo gracias a la ayuda de este profeta, del profeta Eliseo. En una de las veces dice la historia que Israel sí tenía guerra contra Siria. Y en todas estas luchas, guerras que tenían, era Eliseo el que guiaba al pueblo y Eliseo le decía y le encomendaba dónde tenían que acampar, dónde tenían que ir. Fíjese que en Segunda de Reyes 6:9 dice, Segunda de Reyes 6:9 dice, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Eliseo envía a decirle a Israel, al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. El verso 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, ¿sí? Una y otra vez con el fin, ¿de qué dice? Con el fin de cuidarse. Qué tremendo. Realmente Eliseo era una ayuda divina de parte de Dios para el rey y para todo el pueblo. Qué tremendo. Tanto que el rey de Siria en un momento se turbó y él dijo, yo quiero que me declare quién me está traicionando. ¿Quién es que está a favor del rey de Israel? Entonces,
sí, sus capitanes, aquellos allegados le dicen, consejeros, le dicen, no, Señor, es que está Eliseo. ¿Recuerda la historia? Cuando le dice sí, Eliseo, estos consejeros del rey de Siria le dicen, no, Señor, es que el rey de Israel tiene a Eliseo. Entonces envía todo un ejército y rodean la casa de Eliseo, y allí se levanta de mañana el que sirve al profeta y empieza a decir, ay Señor, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Entonces le dice Eliseo, tranquilo, no te desesperes. Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y había gente, dice, alrededor de a caballos, ¿sí? De fuego, a favor de Eliseo. Qué tremendo. Mientras Eliseo estaba con vida, ellos podrían decir, ha sido para Israel como un poderoso ejército. Realmente qué lindo es tener ese respaldo, porque el pueblo decía, ha sido para Israel como un poderoso ejército. Nadie podía tocar, nadie podía enfrentarse a Israel, porque siempre terminaba ganando. Qué tremendo. El miedo del rey de Israel era que su ayuda, esa ayuda se estaba yendo. Iba a perder al profeta. Y ahora, ¿quién estaría a su defensa? ¿Quién estaría ahí para aconsejarle, para decirle dónde tenía que ir? ¿Quién estaría para hablar de parte de Dios? El rey estaba realmente mal, estaba triste, estaba angustiado, estaba deprimido, estaba en su peor momento. Por eso cae allí a los pies tal vez, o abrazándole al profeta, diciéndole, Padre mío, entra llorando, entra angustiado, porque sabe que estaba perdiendo esa protección. Eliseo, fíjese hermano, al final de su vida no se preocupó por sí mismo, no se preocupó por decir, bueno, voy a esperar que mi reputación esté bien alta, que me adoren a mí, que me exalten. Él dijo, hermanos, con su actitud, él se preocupó por su país, se preocupó por Israel, se preocupó por el pueblo, porque los sirios oprimían a Israel. Qué tremendo. Y en nuestra lucha de cada día, vaya que no tenemos opresión, ¿sí? O yo nomás tengo opresión a veces, ¿sí? Hay tantas luchas espirituales, principados y potestades, y lucha que no es contra sangre ni carne, dice la Biblia, ¿amén? Son contra huestes espirituales de maldad, cosa que, hermanos, ellos no andan jugando. Ellos dicen, el enemigo tira dardos ¿de qué dice? De fuego, dardos de fuego contra, hermano, nuestra fe, contra nuestra vida, contra nuestra familia, dardos de fuego, contra nuestra vida, hermanos, y comunión para con el Señor. Qué tremendo. Pero gracias a Dios, hermanos, que Él nos respalda. Mire lo que sigue diciendo. Eso es el verso 14. Si vamos a Segunda de Reyes nuevamente, segundo libro de Reyes, capítulo 13, el verso 15 en adelante. Mire lo que sigue diciendo. El verso 15 dice, y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Qué tremendo. Algo que tenía que hacer el rey en esa mañana. Dios tenía una palabra para el rey. Este acto que tenía que hacer, que realizar el rey, no era solamente una ayuda visual. No era solamente una ayuda visual porque le dijo, toma el arco, ¿sí? Toma también las flechas y yo voy a mostrarte lo que Dios tiene para ti y para el pueblo. Qué tremendo. Esto que el rey tenía que hacer, hermanos, era algo profético, algo que iba a acontecer más adelante. Algo que Dios le estaba hablando al rey y también al pueblo.
Dios le estaba dando una palabra al rey, una palabra profética, una palabra que se iba a cumplir, porque el profeta era profeta de Dios. Él no estaba hablando por hablar, no era un viejo que estaba ya en sus últimos días diciendo que estaba solamente alucinando. Él estaba hablando una palabra de parte del Señor. Qué tremendo. Dios le estaba dando esto. ¿Y qué significa una palabra profética? Es una palabra inspirada por Dios, que nos muestra lo que Él va a hacer o lo que vendrá. Fíjese que en segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Amén. ¿Cuánto trajimos, tenemos nuestra Biblia en las manos? ¿Sí? Bueno, algunos lo tienen en el celular. ¿Sí? Hoy en día sacamos nuestra Biblia, bueno, nuestro celular. Y si Satanás o la carne nos molesta, decimos, pero qué hermano maleducado, está mirando el Facebook, está contestando el WhatsApp. Yo, para que no me moleste, le corto todo. A veces le corto modo avión, le pongo, cosa que estoy en las nubes. Pero hermano, qué lindo es poder tener la palabra del Señor. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética realmente es la palabra escrita, esta palabra que Dios nos ha dejado, la palabra inspirada por Dios, la palabra enviada por Dios. Dios nos dejó, hermanos, un tesoro precioso. Qué lindo es poder valorar que tenemos la palabra del Señor cuando otros no lo pueden tener. Cuando otros no lo pueden tener en su idioma, no lo pueden tener en su lengua. Hermano, hoy nosotros podemos tener este privilegio de tener la palabra del Señor, de valorar la palabra del Señor. Dice la palabra también, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías, porque son del Señor. Estas profecías que el Señor nos dejó y que están escritas para usted y para mí, y para todo aquel que en Él crea y se acerque en confianza. Fíjese que la promesa de Dios para el rey de Israel y para el pueblo, dice, sí, en el verso 17, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, le dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo a Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos, hasta consumirlos. Qué tremendo, imagínense. Estando ahí en ese momento, el rey le dice, Eliseo le dice, tienes que tomar el arco, tomar las flechas y vas a hacer algo profético, algo que va a suceder más adelante. Este acto que vas a hacer viene del Señor. Vas a tener que apuntar hacia Siria, hacia estos enemigos que están oprimiendo, y vas a tener que tirar la flecha que viene del Señor. Y esta flecha es flecha de salvación, y es flecha de salvación contra Siria. Qué tremendo. Pero el rey, hermanos, no entendía mucho. La victoria que iba a tener el pueblo era un don de parte de Dios, un regalo. El pueblo no tenía que hacer mucho, porque era la flecha del Señor. Eran saetas del Señor. Por eso dice la palabra, y es bien clara, y en el verso 17 dice que eran saetas de salvación de Jehová, saetas contra Siria, contra Siria. Pero el verso 18 sigue diciendo y nos sigue hablando. Fíjese que dice, le volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Qué tremendo. 3 veces y se detuvo. Imagínense, agarrar una flecha. Tal vez el rey estaba tan desanimado, hermano, porque él dice que estaba llorando. Se le iba el padre en los carros de fuego, se le iba la protección. Entonces él estaba tan desanimado que decía, ¿por qué me está haciendo hacer esto? ¿Cuándo fue la última vez que
que Dios, hermanos, le habló y que es como que no tiene sentido. Es como que te pide hacer algo como que no tiene sentido. Es como que no le encontramos la vuelta, como que no hay lógica. Y el rey estaba tan mal y tan desanimado que, bueno, le voy a hacer caso, le voy a dar sus últimos deseos al profeta. Agarró la flecha y golpeó una, ¡paz!, al suelo, dos y tres veces y se detuvo, y se detuvo. Entonces el verso 19 dice, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Solo 3 veces. Empezó bien, 1, 2, 3 y se detuvo. Hermanos, el rey no entendía lo que estaba hablando el Señor esa mañana, ese día. No estaba entendiendo. Por eso es que el rey Eliseo se enoja y le dice, al dar 5 o 6 golpes en tierra, hubieses derrotado. Dios ya le dijo, hermano, de antemano, es saeta de salvación, hermanos, para Israel, pero es saeta de salvación contra Siria. Le está dando, hermanos, la seguridad de que iba a tener la victoria. Y muchas veces, hermanos, Dios, hermanos, nos habla, nos ministra y nos da la victoria asegurada. Ya nos dio la victoria asegurada. Pero muchas veces tomamos la palabra del Señor como esa saeta y es como que golpeamos 1, 2 y ya nos cansamos. ¿Cuántas veces? Fíjese que los actos proféticos siempre tenían sus raíces en la palabra de Dios, como la expresión misma de la voluntad de Dios. Cuando un profeta daba una palabra profética, hermanos, era la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso es que no debemos tomar a la ligera la palabra misma del Señor. Fíjese que le volvió a decir, toma las saetas, toma esas flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y golpeó 3 veces y se detuvo. 3 veces y se detuvo. ¿Sí? Al rey realmente le faltaba fe. Fe en la palabra que el profeta le estaba dando. Por eso no tendría nada más ni nada menos que una victoria parcial sobre los sirios. Hermanos, qué lindo y qué desafiante sería que nuestra manera de vivir demuestre una fe inquebrantable. Que nuestra manera de vivir realmente demuestre una fe inquebrantable. Que no sea solamente de labios. Porque muchas veces empezamos bien y es como que, o recibimos de parte del Señor y es como que la creemos, pero a medias. Y el profeta estaba creyendo a medias. Empezó un golpe, 2 y ya está. Hermanos, si realmente él pudiera tomar esa flecha y decir, sí, realmente nos están oprimiendo, son los sirios, entonces voy a golpear más de 5 veces, más de 3 veces, voy a golpear varias veces porque quiero que ellos sean consumidos. Qué tremendo. ¿Nos cansamos rápido o no? Muchas veces pedimos bien, empezamos bien, pero después nos cansamos. Pero Dios, hermanos, recompensa todo esfuerzo y perseverancia que nosotros podamos tener. El rey se tomó esto a la ligera y era la palabra de Dios. Que nuestro corazón, hermano, realmente esté puramente convencido que si Dios nos dijo, Él lo va a cumplir, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Mire lo que dice en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Cuando Dios, hermanos, hace que todo esto acontezca. En Hechos capítulo 27, Pablo estaba naufragando con estos esclavos y estaba también naufragando, hermanos, allí, sí, en medio de todo esto que Dios estaba preparando para su vida. Y el verso 25 dice, Hechos 27, versículo 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. ¿Sí? En medio de que ellos habían, dice el verso, versículos anteriores,
El verso 20 dice que ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Estaban naufragando y siendo acechados por una tempestad grande. Y dice que en medio de esa tempestad la gente estaba tan desanimada que perdieron, hermanos, la esperanza de salvarse. No comían, porque realmente cuando uno está desanimado no tiene hambre, ¿o sí? O más, bueno, hay personas que cuando está desanimado comen en demasía. Estoy desanimado y empiezan a comer, a comer, a comer. Es al revés, tal vez para algunos. Pero estos hombres no comían, entonces Pablo tiene que levantarse y decirle, deben comer. Anoche estuvo el ángel del Señor conmigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios que será así como se me había dicho. Y qué lindo, hermanos, es poder creer la palabra del Señor. Cuando viene una palabra a nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted escuchó una prédica, escuchó la palabra del Señor y tocó su corazón, movió su corazón? Que usted dijo, esta palabra es para mí. Pero pasó un día, 2 días, 3 días y se olvidó. Fíjese, hermano, qué feo es, porque muchas veces Dios toca nuestro corazón y nos hace llorar. Venimos al altar porque Dios tocó nuestra vida con esa palabra y después nos olvidamos. O usted nos olvida, yo nomás me olvido. ¿Qué predicó el pastor la última? Eso yo le dije a una hermana, y porque ella le decía, no se acuerda del versículo bíblico de la escuela bíblica, no se acuerda. Y usted, hermana, ¿se acuerda de lo que prediqué yo en el último culto? Y bueno, se dijo, se retiró nomás. Pero qué tremendo, hermanos, Dios siempre nos está hablando y debemos recordar la palabra que Dios nos habla. Fíjese la vida de Abraham, qué tremendo. Abraham caminó con Dios, creyéndole a Dios. Cuando él comenzó, hermanos, le dice Dios, Abraham, sal de tu tierra, de tus parentelas. ¿Y para dónde, Señor? Seguí nomás derecho, Abraham. ¿Pero dónde, Señor? Decime dónde vamos a ir. Vos salí nomás. Y bueno, él dijo, bueno, me voy a llevar a mi sobrino, pero no era la voluntad. Más adelante tuvieron problemas con Lot, tuvieron que separarse, tuvieron que ir uno por un camino y el otro seguir y continuar lo que Dios le había dicho. Pero fíjese, hermanos, Dios le dio una promesa a Abraham, a la cual todos nosotros nos involucra. Y le dijo, sí, que haría una gran nación, una gran nación. Y qué tremendo es, hermano, porque pasó 1 año y nada. 2 años, nada. 10 años y nada. Entonces, en el camino, imagínese, también Abraham le preguntó a Dios, Señor, ¿vas a cumplir esa promesa que me diste? ¿Vas a cumplir esa promesa que mi descendencia será como las estrellas, serán como la arena? Señor, ¿vas a cumplir esa promesa? Y Dios le dice a Abraham, Abraham, sí, voy a cumplirla. En un momento de desánimo, Abraham le dice también a Dios, Dios, ¿vas a cumplir? ¿O será que la descendencia va a venir por este Damaseno que está en mi casa? Y Dios le dice, no, no va a ser por otro, va a ser por ti que va a venir la descendencia. Y pasó 20 años y nada. 40 años y nada. Y en todo el proceso Dios se le aparecía a Abraham. Cuando él estaba desanimado, Dios le aparece en un momento y le dice, bueno, Abraham, a ver, yo te dije que tu descendencia va a ser grande. Ahora sal afuera. Le sacó afuera, le dijo, mira las estrellas, cuéntalas. No se puede, Señor, no se puede. Así será tu descendencia. Qué tremendo. Qué tremendo, hermanos, que Dios le iba confirmando en el camino que iba a cumplir su promesa. No al tiempo y a la manera de Abraham, pero sí a la manera del Señor. Después también, en un momento, cuando iba pasando los años, ¿sí? Sara quiso ayudar a Dios, Abraham, ni lerdo ni perezoso también. Empezó a decir, bueno, ya que mi esposa me dijo, sí,
Y qué tremendo, hermano, porque fíjese que no era la voluntad de Dios, pero Dios en su infinita misericordia, Dios obró en todo lo detalle en la vida de Abraham. Porque a pesar de todo eso, Dios fue bueno. Amén. Y Dios hizo otra nación con Ismael. Dios es bueno, Dios es bueno. Porque cuando queremos ayudarle a Dios y acelerar los tiempos de Dios, podemos hacer, hermanos, provocar grandes dolores de cabeza. Empezaron problemas en la familia, entonces Sarai, porque en ese tiempo se llamaba Sarai, empezó a decirle, Señor, échala a la fulana, no, ya no quiero que esté en casa, me está molestando porque aparece con su hijo y me dice, mira, yo puedo, y vos no, y Dios le dice, perdón, y entonces Abraham dice, bueno, voy a hacer lo que me pides también. La echó, pero Dios en su infinita misericordia, fíjese hermano, que cuando esta mujer estaba con Ismael allí en su brazo, ella dice, yo no lo quiero ver muerto, no lo quiero ver en mi brazo morir. Entonces lo dejó sí, al bebé y ella se retiró lejos para que muera solo. Y Dios, dice la palabra, Dios escuchó el llanto del bebé. Y Dios le llamó y le habló a esta mujer y le dice, mujer, ¿qué es lo que pasa? Entonces le dijo, ve y toma a Ismael, porque yo haré una gran nación con él. No era mi voluntad, pero yo haré una gran nación. Así que hermanos, todo lo que Dios, hermanos, hace también es bueno, pero Dios va a cumplir su promesa. Si Él lo dijo, Él no es hombre para mentir, Él va a cumplir esa promesa que nos dio, que te hizo sentir en tu corazón, que usted ha tomado para su vida. Créala porque Dios, hermanos, Él no miente, Él nos miente. Dios estaba esperando que el rey abra las ventanas y tenga ese acto de fe, pero el rey estaba tan desanimado que tal vez lo hizo con desánimo porque abrió la ventana, tiró la flecha, pero no era suficiente. Entonces le dijo, debes golpear la tierra 3 veces y vas a golpear, debes golpear la tierra. No le dijo cuánto, pero sí le dijo, debe golpear porque es saeta de salvación para Israel. Este acto de fe, hermanos, le iba a llevar a dar la victoria al rey. Y qué lindo que en esta noche, hermanos, podamos concluir diciendo que vamos a realmente a creer a la palabra como está escrita. Como está escrita la voy a creer. Y los actos de fe, hermanos, son los que nos van a llevar a ver la victoria del Señor. Muchas veces los actos de fe son ilógicos, sí, los actos de fe están basados en las escrituras. Voy a actuar según la escritura y no según mis emociones. Fíjese, hermano, que hay momentos que la palabra de Dios viene a nuestra vida y el Señor nos dice, yo soy el Señor, yo soy el buen pastor. Y muchas veces decimos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero miramos nuestra realidad y nos está faltando. Pero es ahí donde debes tomar esas saetas, debes tomar las flechas y tomar ese arco y apuntarle a la situación y decirle, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me voy a dejar atormentar. Debemos tomar el arco del Señor, tomar las flechas del Señor. Aún, hermanos, la Biblia dice que el escudo, hermanos, que tenemos es el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 4, el verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Qué tremendo, esa era la promesa que Dios le dio a Abraham. Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Abraham creyó a Dios porque Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese es el Dios que tenemos, aquel Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero a veces la gente que no entiende y la gente que no tiene fe dice, este está loco, este no entiende.
Pero realmente, hermanos, nosotros que creemos en la palabra escrita, que creemos en esta palabra profética, a la cual hacemos bien en estar firme hasta que el día aclarezca y la luz del Señor amanezca en nuestra vida. Hermanos, dice el Señor que Él es el que va a dar vida a los muertos. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Y fíjese que el verso 18 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Porque muchas veces tenemos esperanza, pero eso es también una esperanza humana. Pero la esperanza divina es esta esperanza que está basada en la Escritura. Por eso dice que Abraham, ¿cómo puede ser que Abraham aguantó tantos años? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Cómo fue posible que aguantara? Pasó 10 años y siguió aguantando. 50 y siguió. De casi 100 años. Aguantó hasta lo último y le creyó a Dios. Era porque él creyó en la esperanza que viene de Dios y no en la esperanza humana. Porque mi esperanza, hermanos, puede desvanecerse, mi esperanza puede fallar, mi esperanza puede terminar, puede ser que me desanime en el camino, pero la esperanza que es y que está en la palabra del Señor es la que permanece. Por eso es que yo debo aferrarme a la palabra de mi Señor. Fíjese, sigue diciendo, el verso 19 dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y hay cosas o muertas o no en nuestras vidas, ¿sí? Siendo de casi 100 años. Ay, ay, ay. Qué tremendo. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco, dice el verso 20, dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó, ¿sí? Por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, qué incrédulo que sos? O usted no le dijo nunca eso a nadie. ¿Sí? Le decimos a un familiar, qué incrédulo que es este. ¿Y los incrédulos quiénes son? ¿Los mundanos? ¿Las personas que no tienen a Cristo? ¿O los cristianos? ¿Quiénes son? Ay, ay, ay. ¿En qué aprieto les hemos puesto? Dice acá la palabra, tampoco dudó por incredulidad. Cuando Dios envía la palabra, hermanos, y envía su palabra a nuestras vidas, y nosotros la tomamos a la ligera o dudamos, y podemos ser incrédulos. Estamos dudando de lo que Dios nos ha dicho. Y la palabra acá dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido, mi hermano. Tal vez usted diga, pero bueno, cuesta, veo mi realidad y es otra. Abraham también veía su realidad y era otra. Dios, hermanos, tuvo que llegar al momento a cambiarle el pensamiento a Abraham. Dios tuvo que tocar la vida de Abraham y de Sarai y empezaron a cambiarle su manera de vivir. Fíjese, hermano, que llegó el momento cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabe qué? Te voy a cambiar el nombre. Y a tu mujer también le voy a cambiar el nombre. Para que vivan en base a mi promesa. Para que vivan en base de esta promesa. Así que cada mañana, cada día, cuando se levanten, van a empezar a vivir esta promesa. Y van a tener que hacerlo en su vida diaria. Entonces cambias el nombre Abraham, que significa padre de mucha gente. Y a su mujer, ¿sí? Sara, ¿sí? Madre también de naciones, madre de mucha gente. Qué tremendo, hermano, porque cada mañana, cuando se levantaba Abraham, estaba su mujer allí y ya no tenía que llamarse más Sarai, así que Abraham le tenía que decir, hola, Sara, buen día. En otras palabras, madre de muchedumbre, ¿cómo amaneciste hoy? Y Sara tenía que decirle, oh, padre de muchos hijos, de mucha nación. Me levanté muy bien. ¿Qué quieres que hagamos el día de hoy?
Qué tremendo, hermanos, tenían que vivir una realidad la cual ellos no estaban viendo. Qué tremendo. Porque tenemos un Dios, ¿sí?, que hace cosas o que llama las cosas que no son como si fuesen. Y empezó a decirle, debes vivir en base a esta promesa, a la promesa que yo he planeado. Entonces cada mañana debían caminar bajo esa promesa, la promesa que Dios le había dado. Y Dios, hermanos, hizo maravilla, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Todo lo que hagamos, mi hermano, podamos hacerlo con fe. Todo. Si vamos a tomar la palabra del Señor, la podamos creer, porque Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria y le dio la victoria a su pueblo. Así que, hermanos, en esta noche podamos levantarnos y creerle al Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza. Se aferró del Señor, se aferró de la promesa de Dios y no se debilitó en fe, sino que le creyó al Señor. Pero muchas veces empezamos bien y después empezamos a dudar. ¿Será Dios o serán mis emociones? Pero es tiempo de que abramos esas ventanas que nos están cerrando el enemigo y tomemos la palabra del Señor y apuntemos, sí, a los problemas y le digamos, tengo un Dios todopoderoso. Porque a veces, hermanos, viene la enfermedad y nos ataca. A veces viene el enemigo y nos quebranta diciendo, mira tu situación, mira tu familia. Y hermanos, realmente la victoria la tenemos asegurada. Cuando uno declara la palabra del Señor, cuando uno la cree la palabra del Señor. No que hagamos por emoción, sino que como está escrito, como está escrito. No podemos, hermanos, tomar un libro de autoayuda para decir, en base a esto, yo voy a tener la victoria. No podemos, porque eso solamente es emoción de un poco de tiempo. Pero la promesa que Dios le dio a Abraham duró y permaneció a pesar de que iban pasando los años. 10 años y nada. Y a veces a nosotros nos cuesta esperar. ¿Sí? Pasa un día y ya empezamos a incomodarnos. Empezamos ya 2 días, empezamos a toser un poquito más fuerte. 3 días, ¿y qué pasa? Que el Señor no me dio el trabajo. Si yo oré tanto, ayuné, busqué, fui a la iglesia, le pedí a los hermanos, al pastor, le hice cadena de oración. ¿Qué pasó? A ver, queremos rápido, es que vivimos en este mundo tan rápido, ¿sí? Ahora usted, cuando terminemos a las 2 de la mañana, va a ir y va a tener que hacer algo rápido. ¿Sí? Vamos rápido a la casa, llegamos del trabajo y ya ni pelamos la papa, ¿sí? Ya, ahí tenemos puré instantáneo. ¿Sí? Todo bien rápido, ¿sí? Sopa instantánea. Antes mi abuela o mi mamá estaba ahora ahí pelando la papa, la verdura, hirviendo, y me acuerdo que toda la mañana hirviendo, preparando. Hoy en día, 5 o 10 minutos está tu sopita. Lo que sí, bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero queremos rápido, ¿sí? No queremos esperar, no queremos esperar. Quiero ese televisor y quiero esa mesa y rápido, ¿no? Sacamos la tarjeta, pasamos la tarjeta y después sí, los dolores de cabeza vienen por no saber esperar a veces el tiempo también del Señor. Pero Abraham supo esperar en Dios, no se debilitó en fe, ni por incredulidad. O sea, él tomó la palabra como es, como está escrita, como él había recibido de parte del Señor. Le creyó al Señor. Amén. Así que si Dios te dijo, hermanos, yo soy el Señor, tu proveedor, y créale, porque el Señor lo ha dicho. Hermanos, a mí nadie me dijo, el Señor es el que te va a guardar. Fue hermanos, el mismo Señor quien me dio esa palabra y me dijo, Él es tu guardador.
Soy tu guardador a tu sombra, ¿sí? Soy guardador a tu mano derecha. Yo soy el que te ayudo, soy el que te sustento, soy el que voy a estar en tus debilidades. Pero qué lindo, hermanos, que podamos caminar y aunque pasen los años, que esto no nos debilite, que la realidad que vivimos, hermano, no nos debilite. A veces uno dice, no, pero no veo resultados en mi familia, sigue lo mismo. Pero hermano, qué bueno es poder creerle a Dios, porque el que lo dijo, lo va a cumplir. El Señor lo dijo, Él lo va a cumplir. Así que hermanos, hay alguien que pasó momentos duros. Tal vez muchos dirán, no, pero nadie pasó lo que yo he pasado. El Señor pasó por la prensa, estuvo allí en ese Getsemaní y fue quebrantado para que volviera atrás, pero Él no retrocedió, sino que le dijo a Dios, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Todo proceso duro que usted esté pasando, vale la pena, mi hermano, vale la pena. Es un buen momento para conocerle más al Señor. Y el Señor quiere manifestarse a su vida. Y no necesita de ningún profeta para decir, Dios está haciendo esto en tu vida. Porque Dios te va a hablar, a usted le va a hablar personalmente, a través de la palabra. Cuando usted empieza a abrir la palabra y empieza, hermanos, a leerla, va a empezar a arder su corazón como ardía en ese camino a Emaús, cuando el mismo Señor abría las escrituras y empezaba a arder los corazones de estos discípulos, de Cleofás y del otro discípulo, el cual no dice el nombre, pero dice la Biblia que empezaba a arder sus corazones cuando el mismo Señor le abría las escrituras. Hermanos, cuando usted empieza a comer esto, cuando llegué a la iglesia me dijeron, lee la Biblia porque ahí le vas a conocer más al Señor. Y yo quería conocer al Señor. Yo deseaba conocerle a este que me decía hacerse mi amigo, porque el primer coro que yo aprendí es, yo tengo un amigo que me ama, ¿sí? Su nombre es Jesús. Y entonces quería conocer quién es ese Jesús, quién era el Señor. Cuando conocí al Señor, el deseo de mi vida era conocer al Señor. Entonces me dicen, este pasaje dice, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces empecé a comer la Biblia. Yo quería aprender del Señor, quería conocerlo. Pero ¿sabe qué, hermanos? A pesar de que pasé tiempo leyendo la Biblia, lo que más me llevó a conocer al Señor fue la experiencia de vivir cada día con Él. Cada día. Así que lo que usted esté pasando es para que usted conozca más a su Señor. No se enoje con el Señor. Va a pasar los años y tal vez usted no vea resultados, pero es un buen momento para darle gracias al Señor. Es un buen momento para creer en sus promesas. Son saetas de salvación. La palabra del Señor, cuando viene a nuestras vidas y la creemos, son saetas de salvación. Tal vez nosotros no hagamos nada, solamente el Señor. Por eso debemos hacer lo que el Señor hizo. Y Él en ese Getsemaní le dijo, hágase tu voluntad, ¿sí? Y no la mía. Se dejó en los brazos del Señor. Descansen en el Señor. Porque a veces estamos tan cansados yendo de acá para allá y no descansamos en el Señor. Yo sé que tengo que descansar en el Señor, pastor, sé que debo entregarle mis cargas, pero no está descansando. ¿Dónde dice la Biblia que había alguien con estrés? ¿Dónde dice la Biblia que había, sí, que alguien estaba estresado? No dice, y Marta estaba tan estresada que, no dice, ¿no? No dice. Hoy en día podemos ponerle, Marta estaba tan estresada que le subió la presión a, ¿cuánto puede ser? Póngale usted allí los números. ¿Sí? Pero sí, la ansiedad, el afán, todo eso es porque realmente no estamos descansando en el Señor. Y qué lindo, hermanos, descansar en su palabra cuando dice, en delicados pastos te haré descansar. Cuando la palabra misma dice, no necesitas de una pastilla para dormir, ahora necesitas del Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir, ¿qué dice? Confiado. Ay, Señor, gracias, porque de parte de Él viene ese descanso, mi hermano. ¿Sí? Si hay algo que, hermano, yo compartí cuando conocí al Señor, era una palabra. Había aprendido un solo versículo esa primera semana. Y cuando yo estoy ahí en Resistencia, allá en el centro,
Hay una señora que se acerca a mí, yo no le conocía mucho, era de mi barrio, sí, pero yo nunca le había hablado y me dice, eh, yo quiero que ores por mí, pero ¿y quién te dijo que soy cristiano? Le dije, ya me asusté, dice, este es bruja, porque yo no entendía nada en ese tiempo, sí. Entonces ella me dice, sí, yo quiero que ores por mí. Tal vez me vio que esa semana o esos días yo estaba yendo a la iglesia, no sé. La cuestión es que ella me dice, yo quiero que ore. Y yo le digo, ¿y qué le digo? Y no sabía ningún versículo bíblico que el único que sabía era, sí, el Salmo 55, ¿sí? El verso 22, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Y el único versículo que le pude dar, ¿sí? Echa sobre Jehová, ¿sí? Eh, tu carga y él te sustentará. Y después, pero bueno, pero orá. Yo quería darle eso nomás versículo e irme. Quería tomar el colectivo y no, pero yo quiero que ore por mí. ¿Acá? Sí, me decía. Ay, ¿qué hago? ¿Qué le digo? No sabía ni orar en ese tiempo, ¿sí? Una semana de cristiano, no sabía. Y bueno, yo sabía que mi pastor me dijo, bueno, agaché la cabeza y tenés que repetir. Entonces yo le digo a la señora, bueno, venga por acá y vamos ahora. Agache la cabeza y repita conmigo. Era lo que sabía de mi pastor, porque mi pastor siempre, lo primero que aprendí esa semana, agache la cabeza y ¿qué le digo? Señor, que ella vuelva a su casa tranquila, que no haya más problema en su familia y ella pueda dormir tranquila. Ay, y con eso me dijo, bueno, gracias. Y hermano, realmente Dios cumple porque ese pasaje realmente me dio paz a mí. En vez de darle a ella, me dio a mí. ¿Sí? Primero me hizo transpirar, obviamente, pero después me dio a mí. Y realmente, hermanos, Dios desea que nosotros tengamos ese descanso. Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, Dios irá con nosotros, va a cumplir su promesa, pero debemos descansar. En el camino Él nos dará descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. De descansar en Él, de decir, Señor, que se haga tu voluntad, te entrego a ti. No que dejemos nuestros negocios, no que dejemos aquello que el Señor nos ha encomendado, no que descuidemos, sino que descansemos en Él. Que a pesar de que no vemos la salida, descansar en que la salida Él la va a traer de alguna manera. No importa si el dólar subió, si la economía está mal, Dios sabe cómo va a solucionar, hermanos, la situación. Vamos a descansar en Él, debemos descansar en Él. Y hay algo que Dios le dio para usted y es el descanso. Mire, Dios le dice a Marta, Marta, por más que me digas que yo actúe en esta situación y le diga a María, María, debes ayudarle a tu hermana, yo no lo voy a hacer porque la parte que a ella le tocó, nadie le va a quitar. ¿Y cuál era la parte que a ella le tocó? El descansar en el Señor. Estaba allí descansando en Él. Amén. Así que hermanos, descansen en el Señor. A veces es necesario bajar un cambio y descansar en el Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que Él vuelva a tocar nuestra vida con esa palabra que tal vez hace tiempo